Mis hijos les dijeron a todos los empleadores de la ciudad que era un ladrón. No pude conseguir trabajo durante 6 años. Mi hijo dijo, ahora quizá aprendas a comportarte. La semana pasada, por fin conseguí una entrevista de trabajo. El director ejecutivo entró, me miró y dijo, antes de empezar, necesito darte esto. Tu padre me lo dejó con instrucciones estrictas. Me entregó un sobre cerrado con fecha de hace 10 años. Cuando lo vi, me quedé en shock. Me llamo Elena Duarte, tengo 68 años, y hoy me tiembla la voz menos que hace unos años. Pero mientras escribo esto, quizás porque ciertos dolores nunca sanan del todo, aún siento el peso de aquella época en que mi propia familia me redujo a una etiqueta que nunca me perteneció: ladrona. A veces creo que la memoria huele, la mía de entonces huele a polvo seco, portazos y café frío. Porque así se repetían los días. Me despertaba, me animaba, imprimía currículums, recorría la ciudad y veía puertas cerrarse antes siquiera de llegar al mostrador. Siempre la misma mirada incómoda, siempre la misma frase corta, seca y mecánica. Lo sentimos, no estamos contratando, pero lo eran. Yo sabía que lo eran. Toda la ciudad lo sabía. Durante mucho tiempo me pregunté cómo había empezado todo. ¿Cómo era posible que una mujer que había trabajado toda su vida, que había criado a 2 hijos prácticamente sola, que había enfrentado humillaciones que ni siquiera cabrían en un libro, se convirtiera de repente en el blanco perfecto de un rumor tan cruel que destroza su dignidad? Pero la respuesta llegó demasiado tarde. Cuando llegó, lo cambió todo. En ese momento, lo único que sabía era que algo andaba mal. Algo terriblemente mal. Nadie me pidió mi currículum. Nadie me dejó terminar una frase. La dueña de la panadería, con quien había hablado durante años, empezó a bajar la mirada cada vez que entraba. El gerente del supermercado, que siempre me había tratado con respeto, empezó a entrar en el almacén cada vez que aparecía. Lo que yo no sabía, al menos al principio, era que mis propios hijos iban un paso delante de mí, difundiendo mentiras que me condenarían durante años. Recuerdo la primera mañana que sentí el verdadero impacto. Estaba sentada en la acera, dominada por un cansancio insoportable, cuando se me acercó un antiguo compañero del hospital donde trabajé durante décadas. Parecía preocupado, jugaba con su móvil, evitando el contacto visual, hasta que se quitó las gafas, suspiró y dijo, «Elena, olvídalo. Nadie te va a contratar». «¿Qué quieres decir?», pregunté. «¿Por qué?». Dudó. Y en esa vacilación ya sentí la primera punzada en el pecho. «Tus hijos», dijeron algunas cosas, nada directo, pero insinuaron que tenías problemas económicos, desapariciones, cajas equivocadas. Ya sabes cómo es. Rumores corren, rumores vuelven. Es un pueblo pequeño. Me quedé paralizado. Me ardía el pecho. El viento helado parecía haberme atravesado los huesos. «¿Mi hijo? ¿Mis hijos?», repetí, intentando ordenar la frase. Pero se me desmoronó. Él asintió con una mirada de lástima que me destruyó. «Elena, lo siento mucho. Esto se ha salido de control». En las semanas siguientes, vivir se convirtió en un ejercicio de resistencia. Salí a buscar trabajo mientras mis hijos, los mismos a quienes había rescatado de las fiebres cuando eran pequeños, a quienes había protegido del mundo tantas veces, seguían destruyéndome en silencio. Y ahí fue cuando las cosas se volvieron aún más crueles. Porque cuando intenté enfrentarlos por primera vez, escuché la frase que cambiaría el curso de mis días. «Mamá, quizá ahora aprendas a comportarte». La voz era de Leonardo, el mayor, fría, áspera, como si yo fuera un extraño. Mi mundo interior se hizo añicos como un cristal. No hubo explicación, no hubo acusación concreta, no hubo lógica, solo un castigo sin razón, o peor aún, con una razón que nunca se atrevieron a decirme. Así fue durante 6 años. 6 años caminando por la ciudad como si llevara una marca en la frente. 6 años de puertas cerradas antes de poder siquiera tocar el pomo de la puerta. 6 años en los que mi dignidad fue puesta a prueba, en los que tuve que tragarme las lágrimas para no implosionar por dentro. 6 años esperando justicia que nunca llegó. Hasta la semana pasada algo cambió. Recibí una llamada inesperada. Una voz amable y firme me dijo que habían revisado mi currículum y querían verme en persona. Casi se me cae el teléfono. Mi respiración se volvió errática. Me sudaban las manos como si hubiera vuelto a la adolescencia. Repetía el nombre de la empresa en voz baja. Era grande,
respetada, conocida por los mejores salarios de la región. Todos querían trabajar allí. Y me llamaron. La esperanza nació con cautela, pero nació. El día señalado, me puse mi mejor ropa, me peiné con esmero y me puse un perfume que guardaba para ocasiones especiales. Tomé mi bolso, el mismo que usé durante mis primeros turnos en el hospital, y caminé con la sensación de que, quizás, algo finalmente se estaba alineando a mi favor, pero yo no lo sabía. No sabía que ese encuentro cambiaría no solo mi futuro, sino también mi comprensión del pasado. Al llegar a recepción, di mi nombre. La recepcionista sonrió con un respeto que no había visto en años. Dijo que el director ejecutivo me recibiría personalmente. Eso, en sí mismo, fue inusual. Los directores ejecutivos rara vez entrevistan a los candidatos directamente. Me condujeron a una habitación espaciosa con enormes ventanales y muebles de madera clara. Me senté con cuidado, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi cuello. Minutos después, la puerta se abrió. Entró el director ejecutivo, un hombre alto, de expresión seria, pero con algo en la mirada que no pude descifrar. No se sentó de inmediato. Se detuvo frente a mí con un sobre viejo, sellado con lacre viejo, con el borde ligeramente desgastado. Antes de comenzar la entrevista, dijo, tengo una instrucción que he estado esperando cumplir durante mucho tiempo. Todo mi cuerpo se tensó. Tu padre me dejó esto, hace 10 años. Mis ojos se abrieron de par en par. Mi padre había muerto hacía 10 años. Dijo, continuó el director ejecutivo con una gravedad que atravesó el aire de la sala, que debía entregarle sobre el mismo día en que estuviera a punto de recuperar algo que le habían quitado. Mis manos empezaron a temblar. Y hoy, concluyó, es ese día. Cuando me puso el sobre en las manos, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Reconocí de inmediato la letra de mi padre, firme y elegante, un estilo que no había visto desde su funeral. La fecha escrita en el frente, hace 10 años, justo antes de que todo se derrumbara, justo antes de que mis hijos comenzaran a destruirme. Mi corazón latía con fuerza. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Con dedos temblorosos, comencé a abrir el sello de lacre. Y entonces, en ese instante en que el papel empezó a separarse, vi algo que hizo que todo mi cuerpo se congelara. Mi padre lo sabía. De alguna manera, él siempre lo supo. Y lo que escribió allí cambiaría todo. Cuando finalmente se rompió la punta del sello de lacre, un chasquido seco resonó en la habitación y contuve la respiración como si ese sonido hubiera desgarrado no solo el sobre, sino también el silencio de 10 años que me envolvía como una sombra. Dentro había 3 cosas: un billete doblado, una foto antigua y un documento oficial con sellos que no reconocí inmediatamente. Lo primero que vi fue la foto. Era mi padre, más joven de lo que recordaba. Estaba de pie junto a una mujer que no conocía. Al fondo, un paisaje urbano. Sin embargo, el detalle que más me llamó la atención fue la forma en que le cogía la mano, como si fuera alguien importante, alguien a quien recordar. Señora, dijo el director ejecutivo en voz baja, como si temiera interrumpir el momento. Tal vez sea mejor sentarse tranquilamente antes de leer la nota. Pero ya estaba sentado. Lo que no tenía era espacio. Abrí el billete. La letra de mi padre cobró vida, como si estuviera allí, respirando a mi lado. Elena, mi hija, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el día en que la verdad ya no te la podrán ocultar. Descubrí cosas que en ese momento no habrías tenido la fuerza de afrontar, pero sé que un día más fuerte podrás. Me sudaban las manos. La habitación parecía dar vueltas. Seguí leyendo, aunque sentía que se me encogía el corazón. Lo que descubrí sobre sus hijos no se puede decir en voz alta sin consecuencias. Por eso dejé evidencia y dejé instrucciones. Sentí que mis uñas se clavaban en el papel. La palabra prueba parecía arder. Mi padre continuó. No son intrínsecamente malos, pero han elegido el camino equivocado. Fueron influenciados, manipulados y convencidos a creer algo que no es verdad. Algo sobre ti. Algo que yo mismo sospeché tardíamente, pero que ahora sé que no es real. Mi pecho se apretó con una fuerza dolorosa. Leí y releí la palabra manipulado, intentando encajarla en mi experiencia. Pero ¿quién pudo haberlos manipulado? ¿Y por qué? La nota continuaba. Cuando descubras quién está detrás de esto, te sorprenderás.
Pero no tomes decisiones apresuradas. La justicia debe hacerse estratégicamente. Me mordí el labio y sentí un escalofrío recorrer mi brazo. Justicia. Estrategia. Palabras que parecían fuera de lugar viniendo de mi padre, un hombre conocido por su calma, su diplomacia y su manera gentil de resolver todo. La última parte, sin embargo, fue lo que más me sacudió. El documento adjunto muestra el origen de todo. Manténlo cerca de ti, úselo solo cuando esté listo. Y cuando el dolor finalmente llegue a su límite, recuerda, siempre estuve contigo, incluso cuando pensabas que estabas solo. Su firma, firme y segura, selló la nota con una especie de afecto que ha perdurado a través de los años y me llegó al corazón. No pude soportarlo más. Puse la nota sobre la mesa y me llevé las manos a la cara. No lloré de tristeza, no lloré de alivio, lloré lágrimas de gratitud. Alguien finalmente me decía que no estaba loca, que no estaba perdida, que lo que me hicieron no sucedió de la noche a la mañana. Cuando pude volver a respirar profundamente, recogí el documento adjunto. Fue una denuncia formal, registrada ante notario, en la que se afirmaba que mi nombre había sido utilizado ilegalmente en una transacción bancaria que nunca pasó por mis manos. Era como si hubiera solicitado un préstamo muy cuantioso años antes, un préstamo que nunca solicité, que nunca autoricé y que ni siquiera sabía que existía. Y el documento enumeraba algo aún más inquietante. Responsable de la firma falsificada, Marina Borges. Se me heló la sangre. Puerto Pequeño, mi exnuera, la mujer que, durante años, intentó manchar mi imagen en mi propia familia. La mujer que entró en la vida de mis hijos como un dulce susurro y luego se convirtió en una tormenta. Pero había algo más. Un sello en la esquina del papel decía autenticado y confirmado, lo que significó que mi padre no solo descubrió el fraude, sino que logró confirmarlo oficialmente. Y guardó esa información para mí, esperando el momento oportuno. Mi corazón latía tan fuerte que el CEO se acercó, luciendo preocupado. «Elena, ¿necesitas agua?», negué con la cabeza. Mi voz salió entrecortada. Él, mi padre, se enteró de todo. Se enteró antes de morir. El director ejecutivo asintió. «Tu padre confiaba en ti más que en nadie. Me pidió que lo mantuviera todo a salvo. Dijo que un día la justicia llamaría a tu puerta y que tendrías que estar preparado para recibirla». La palabra justicia me impactó por segunda vez esa mañana. Me recosté en la silla, intentando ordenar los pensamientos que me acosaban. El pasado, hasta entonces borroso, empezaba a perfilarse con mucha claridad. Contornos que nunca quise ver, pero que ahora saltaban ante mí como una verdad inevitable. Me vino a la mente la imagen de Marina, su llegada sonriente, su manera servicial y excesivamente amable, su capacidad casi teatral para conquistar a mis hijos, los pequeños desacuerdos que sembró entre nosotros, frases amargas, dichas en tono dulce, la forma en que ella siempre se esforzó por ser el puente entre mis hijos y el mundo, como si los estuviera filtrando, educándolos, moldeándolos, y poco a poco los dos se fueron alejando de mí. Ahora todo encajaba con cruel precisión, el fraude, el documento, manipulación, el cambio en el comportamiento de mis hijos. Mi padre tenía razón, él siempre lo supo. Cerré los ojos instintivamente. Sentí el peso de 10 años caer sobre mí, pero esta vez, en lugar de aplastarme, me mantuvo en pie, porque finalmente pude ver el contorno del enemigo y más aún, por fin tenía un arma. Cuando abrí los ojos, el director ejecutivo me observaba con respeto, no con lástima, no con duda, con respeto. «Si quieres», dijo, «podemos posponer la entrevista. Sé que es mucho». Pero algo dentro de mí se encendió, un fuego ancestral, una fuerza que no había sentido en años. Miré el sobre, la nota, el documento y respondí, «No. Hoy empiezo a reconstruir mi vida». El director ejecutivo sonrió, una sonrisa leve, casi orgullosa, y se sentó frente a mí. «La entrevista ha comenzado». Pero yo ya lo sabía. Aquella mañana no era el comienzo de un trabajo. Fue el comienzo de una guerra silenciosa, y yo estaba listo. Salí de esa entrevista con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, el aire entrando libremente en mis pulmones. Sentía como si durante años hubiera respirado por entre rendijas, como quien vive en una habitación sin ventanas. Pero esa mañana, tras el sobre,
la nota de mi padre, el documento que lo demostraba todo. Fue como si, por fin, hubiera abierto la vieja y oxidada ventana de mi propia historia, y por fin llegó la luz. Caminé por la calle como si reabriera el mundo. El viento me rozaba la cara de otra manera, como si fuera un testigo silencioso de mi renacimiento. Pero incluso con esta ligereza, sentía un profundo peso en el pecho, no de tristeza, sino de una verdad que sabía que tendría que afrontar tarde o temprano. Mis hijos, Leonardo y Gustavo, 2 niños que sostuve en mis brazos, a quienes consolé en las noches de fiebre, a quienes abracé cuando perdieron a su padre. 2 hombres a quienes vi crecer, a quienes ayudé a formar, a quienes defendí del mundo tantas veces, y que, por razones que aún no comprendía del todo, habían permitido que alguien los envenenara en mi contra. Ese día caminé por la acera, reflexionando sobre cada detalle que ahora era parte de una gran revelación. Recordé cuando Marina llegó a nuestras vidas. Llegó como una brisa suave, una dulce sonrisa, gestos calculados, aparentemente amable, siempre con una palabra de bienvenida al principio, siempre dispuesta a ayudar, a escuchar, a hacer las cosas más fáciles. Parecía una bendición. Era casi imposible desconfiar de alguien tan hábil en el arte de la dulzura. Pero mi padre se dio cuenta, y ahora lo sabía. Había fraude, una firma falsificada a mi nombre, un préstamo que nunca solicité, un historial que, sin mi conocimiento, se estaba usando como falsa justificación del veneno que se derramaba sobre mi reputación. Y Marina estaba en el centro. El pueblo es pequeño. Cualquier susurro se convierte en una tormenta. Y con el tiempo, lo que mis hijos repetían, a menudo sin convicción, pero influenciados por otros, se convertía en una verdad absoluta para quienes los escuchaban. Fue como si el tiempo finalmente me hubiera devuelto las piezas de un rompecabezas que siempre había estado incompleto. Pero ahora, con el documento de mi padre, cada pieza encajaba con una precisión aterradora. Mientras caminaba, sentí una mezcla de dolor y claridad creciendo dentro de mí. Un sentimiento que nunca olvidaré, la certeza de que me habían empujado al fondo del pozo, por manos que yo mismo había cuidado. Pero yo no me quedaría allí. No solo caminaba con pasos firmes, caminaba con propósito, y algo dentro de mí, quizás el legado emocional de mi padre, comenzaba a despertar una fuerza que había olvidado que poseía. Al llegar a casa, dejé el sobre en la mesa de la cocina y lo miré fijamente durante largos minutos. Era extraño pensar que ese pequeño objeto pesara tanto. Era como si mi padre todavía estuviera allí, viviendo a través de esas palabras, guiándome después de tanto tiempo. Me senté, respiré hondo y volví a tomar el documento. Quería comprender cada detalle, cada línea, cada firma, cada fecha. Necesitaba saber exactamente qué sabía mi padre y qué desconocía yo. El documento revelaba el fraude, pero también señalaba algo que me dio escalofríos: la fecha de la transacción falsa. Pasaron exactamente 2 semanas antes de que Marina tuviera una discusión silenciosa con Leonardo, una que solo presencié desde la distancia, sin entenderla. Ahora recuerdo la escena con claridad. Marina sostenía su celular. Leonardo la miraba con una mezcla de tensión y miedo. Ella susurró algo, pero no pude oírlo. Y, segundos después, Leonardo me miró de una manera que nunca antes había visto. Fue como si me hubiera convertido en una extraña. En ese momento, pensé que era algo personal entre la pareja, un conflicto común entre marido y mujer. Pero ahora sabía que esos segundos llevaban un mundo entero detrás. Mi padre se dio cuenta. No lo soy. Por eso dejó el sobre. Por eso esperó. Por eso ordenó que me lo entregaran solo cuando estaba a punto de recuperar el equilibrio. Se me hizo un nudo en la garganta. Leí la nota de nuevo. Fueron manipulados, influenciados, convencidos de creer en algo que no es real. La frase resonó en mi interior como un lamento ancestral. Quería rechazarla. Quería creer que mis hijos jamás podrían participar, ni siquiera inconscientemente, en mi destrucción. Pero cuando el dolor es grande, la verdad no llega con suavidad. Llega con fuerza. Mientras pensaba, mi celular vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Respondí con cautela. «Señora Elena», dijo la voz, «es de la empresa. El director general me pidió que le informara que ha sido aprobada». Me tapé la boca con la mano
para sofocar un sollozo que se alzaba sobre mí. La voz del joven continuó, formal y profesional, pero mis oídos comenzaron a llenarse de lágrimas. Puedes empezar el lunes, los documentos mañana, si es posible. Les di las gracias con la voz entrecortada. Al colgar, volví a sentarme. Eso fue todo. Después de 6 años de humillación silenciosa, hambre velada, puertas cerradas, miradas sospechosas, finalmente conseguí un trabajo. Y más que un trabajo, tenía pruebas. Yo tenía dirección, tenía una razón. En ese momento mi mirada se dirigió nuevamente a la foto dentro del sobre. Mi padre y la mujer desconocida. La observé durante largos minutos, intentando reconocer cualquier detalle que la delatara. Su ropa, elegante. Su sonrisa, sutil. Pero había una sombra de preocupación en su expresión que me llamó la atención. Era como si supiera algo, como si esa foto hubiera sido tomada en un momento de urgencia, como si, de alguna manera, ella también fuera parte de la historia que estaba a punto de desarrollarse. Recogí el billete de nuevo. Busqué alguna referencia a la foto. Nada. Mi padre siempre fue meticuloso. Si puso la foto ahí, era por algo. Y yo descubriría cuál. Me levanté, me lavé la cara, me recogí el pelo y dejé el sobre en el cajón más seguro de la casa. Miré a mi alrededor y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. No todo, pero sobre mí. Respecto a mis elecciones a partir de ahora. Por primera vez en años, la sombra que mis hijos y Marina habían proyectado sobre mí comenzaba a disiparse. Sabía que la verdad aún tenía capas profundas, capas que necesitaría excavar con valentía, capas que podrían cambiar todo lo que pensaba sobre mi familia. Pero yo estaba listo. Por primera vez estaba realmente lista. Esa noche apenas dormí. El silencio de la casa parecía más profundo de lo habitual, como si estuviera atento a mis pensamientos, presenciando mi regreso a lo que siempre ha sido mío, la verdad. Di vueltas en la cama, sintiendo la textura de las sábanas ásperas rozando mis piernas, un recordatorio de que, durante años, tuve que aceptar menos, vivir con menos, sobrevivir con menos. ¿Y eso, de quién fue la culpa? ¿A través de la manipulación de quién? La imagen de Marina seguía apareciendo insistentemente en mi mente, como una sombra que no sabe a dónde huir. Pero ahora, en lugar de miedo, empezaba a sentir algo más. Claridad. Cuando por fin me levanté esa mañana, fui a la cocina y me preparé un café negro bien cargado, justo como le gustaba a mi padre. Quizás porque quería sentir su presencia allí conmigo, como si estuviera sentado a la mesa, mirándome con esa peligrosa serenidad que solo los hombres que guardan secretos saben tener. La taza me calentó las manos mientras miraba el cajón donde guardaba el sobre. Sabía que no debía abrirlo de nuevo, pero la verdad llama, y estaba demasiado cansado de huir. Abrí el cajón lentamente. El sobre yacía allí, firme, casi vibrando con la fuerza de la historia que contenía. Primero tomé la foto. Mi padre sonrió de una manera diferente. No como en las fiestas ni en las conversaciones agradables. Era una sonrisa contenida, como si alguien guardara algo demasiado importante para revelarlo de inmediato. La mujer a su lado parecía más tensa. Sus ojos tenían una expresión que no pude definir. Pero había algo extraño. Muy extraño. Detrás de la foto, en letra pequeña, había una nota. Ella sabe lo que hizo Marina. Confía en ella. Todo mi cuerpo tembló. La mujer conocía a Marina, y más que eso, sabía lo que me había hecho. Sentí una oleada de adrenalina correr por mis venas. Mi respiración se aceleró. Recorrí con el dedo esa frase como si pudiera extraer el resto de la historia de ahí, pero la nota terminó allí. Busqué alguna referencia a la mujer del billete. Nada. ¿En el documento de fraude? Nada tampoco. A foto era a única pista. Respiré profundamente. Si esa mujer sabía algo, necesitaba encontrarla. ¿Pero cómo? Mi mente comenzó a vagar por lugares, rostros, recuerdos, tratando de descifrar cualquier conexión que mi padre pudiera haber tenido con alguien desconocido para mí. Fue entonces, al volver a guardar la foto en el sobre, que me di cuenta de otro detalle que antes se me había escapado. En la esquina inferior derecha de la foto, había una marca de agua con el nombre de un antiguo estudio de fotografía de la ciudad vecina. Mi corazón se aceleró. Ese estudio había cerrado hacía años, pero recordaba a la dueña, una fotógrafa famosa por preservar archivos antiguos durante décadas, una mujer que decía que,
Ninguna foto muere mientras la memoria de alguien aún la necesite. Si la foto hubiera sido revelada allí, quizás había una ruta registrada, quizás había un nombre, una cita, una pista. Me levanté de inmediato, llena de una energía que no había sentido en mucho tiempo. Tomé mi abrigo, guardé la foto en mi bolso, cerré la puerta con llave y salí mientras el cielo aún estaba oscuro. La calle parecía dormida, pero caminé con paso firme, como quien sabe exactamente a dónde la lleva la vida. La ciudad vecina no estaba lejos, pero el viaje parecía tener su propio simbolismo, como si cada kilómetro me acercara no solo a la verdad, sino también a mí mismo. Cuando llegué al antiguo estudio, encontré las puertas cerradas, claro, pero había luz al fondo. Llamé con cuidado. La puerta se abrió lentamente y la fotógrafa, ya mayor, con su cabello blanco recogido en un moño impecable, apareció con expresión de sorpresa. «Sí, señor». Tomé una foto del bolso y se lo entregué sin decir palabra. Se ajustó las gafas y observó con atención. Sus ojos se entrecerraron. Eso se reveló aquí. Hace muchos años, lo recuerdo. Mi corazón dio un vuelco. «¿Te acuerdas de la mujer de la foto?», pregunté, sintiendo que mis palabras temblaban. Ella dudó. «No mucho, pero recuerdo que tu padre vino a pedirnos que lo mantuviéramos en secreto. Dijo que era importante, mi padre, siempre protegiendo, siempre adelantados a su tiempo». «Necesito saber quién es ella», insistí. El fotógrafo me pidió un minuto. Desapareció entre viejas cajas y cajones, como si descendiera a las profundidades de un recuerdo que el mundo había olvidado. Cuando regresó, llevaba en sus manos una tarjeta amarillenta. «Está aquí». Ella colocó la tarjeta sobre el mostrador. Mi corazón latía tan fuerte que parecía como si me latiera en el cuello. El archivo tenía el nombre de la mujer. Y cuando lo leí, un escalofrío recorrió mi cuerpo como un aliento helado del pasado. Patricia Borges. Borges. El mismo apellido que Marina. Sentí que mis piernas se debilitaban por un segundo. El fotógrafo frunció el ceño. «¿La conoces?». Me tomó unos momentos poder responder. «No personalmente», murmuré, «pero es de la familia que destruyó la mía». El fotógrafo retiró la tarjeta y señaló un detalle que no había notado. Ella dejó un comentario. «Si algo le pasa a Elena, búscame». Se me secó la boca. Mi padre lo sabía, ella lo sabía, y ahora lo sabía. La sombra no era solo Marina, era algo más grande, algo que empezó en su familia. Cuando salí del estudio, el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de tonos naranjas, como si la mañana supiera que una nueva etapa comenzaba en mi vida. Cada paso que daba parecía resonar en el suelo. El pasado estaba a punto de desplegarse ante mí como un libro cuyas páginas nunca me habían permitido leer. Y ahora yo leería todo de principio a fin. Porque por primera vez no fui víctima de la historia. Yo era el narrador, y la verdad finalmente estuvo a mi alcance. Antes de continuar, si estás siguiendo esta historia y disfrutando de nuestro contenido, suscríbete al canal. Esto nos ayuda enormemente a seguir trayendo historias profundas, conmovedoras y transformadoras como esta. Gracias por su apoyo. Ese día, el camino a casa se sintió diferente, no solo por los colores de la mañana que se asentaban en el cielo, sino porque algo dentro de mí finalmente había cambiado. Las piezas se estaban moviendo. El silencio que me había rodeado durante tantos años, ese silencio pesado, doloroso e injusto, comenzaba a romperse como un viejo cristal bajo el primer martillazo. Seguí repitiendo el nombre suavemente mientras caminaba. Patricia Borges. El mismo apellido que Marina. La misma familia que, de alguna manera, me quitó todo. Aquella mujer de la foto no era ninguna desconocida. Ella era parte de la raíz del problema, el origen de todo lo que alguien hizo para destruirme. Y por alguna razón, mi padre confiaba en ella. La nota en el reverso de la foto no dejaba lugar a dudas. Ella sabe lo que hizo Marina. Confía en ella. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Era difícil. Con cada revelación, parecía que otra capa de dolor se desprendía, dejando al descubierto una verdad aún mayor y más profunda. Mi pecho ardía, no de tristeza,
sino de una indignación que empezaba a despertar mi fuerza más antigua y olvidada. Al llegar a casa, el silencio me envolvió de nuevo. Dejé la foto y la nota sobre la mesa y me senté frente a ellas como quien se enfrenta a dos testigos de un crimen que se había mantenido en secreto durante años. Empecé a pensar en lo que Marina podría haber hecho y por qué. Fraude usando mi nombre, la manipulación de mis hijos, aquella discusión silenciosa con Leonardo, la forma en que siempre filtraba lo que me llegaba, las miradas que me dirigió cuando pensó que no estaba mirando, y ahora la conexión con Patricia, una familia entera involucrada en algo que yo todavía no entendía, pero que mi padre había previsto o descubierto mucho antes de morir. Me levanté y preparé otro café. Necesitaba mantener la mente activa, concentrada, despierta. Cada sorbo caliente parecía devolverme una energía que no había sentido desde que mis hijos empezaron a distanciarse. Cuando regresé a la mesa, recogí nuevamente la nota de la tarjeta que había encontrado en el estudio de fotografía. Si algo le pasa a Elena, búscame. Por un momento, sentí un nudo en la garganta. Mi padre sabía que algo me iba a pasar. Sabía que alguien intentaría destruir mi vida. Sabía que el ataque vendría de un lugar que nunca hubiera sospechado. Y aún así, me enfrenté a todo esto solo. Me senté, me llevé las manos a la cara y respiré hondo. No lloré. Creo que ya no me quedaban lágrimas que derramar por algo que me había dolido tanto. Lo que sentía ahora era determinación. Necesitaba encontrar a Patricia. ¿Pero cómo? El archivo no tenía una dirección actual. El fotógrafo no podía recordar ningún detalle sobre la mujer aparte de su nombre. Y no sabía si ella todavía vivía en la ciudad o si todavía estaba viva. Respiré profundamente. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a acompañarme en este viaje. Fue entonces cuando pensé en alguien que siempre me trató con respeto, incluso cuando toda la ciudad me dio la espalda. Marlene, mi excompañera del hospital, una mujer que siempre veía más allá de los chismes, siempre creía en la verdad, siempre me tomó de la mano cuando casi me caigo. Cogí el teléfono y marqué tu número. Ella contestó al segundo timbre. «Elena, ¿está todo bien?» Tu voz suena diferente. Cerré los ojos por un momento, sintiendo un calor descender por mi pecho. «Marlene, ¿puedes venir hoy? Necesito tu ayuda». Ella no lo dudó. «Por supuesto que iré. Dame 20 minutos». Al colgar, sentí un ligero alivio, como una flor que por fin encuentra espacio para florecer entre viejas grietas. Puse una toalla limpia sobre la mesa, organicé el sobre, la foto, la hoja de información del estudio y la nota de mi padre. Cuando llegó Marlene, me abrazó como si acabara de regresar de una guerra y, en cierto modo, sí que había regresado. Elena, sabía que algo andaba mal todos estos años, lo sabía. No eran solo chismes, Marlene, era algo más grave. Mi padre se enteró antes de morir. Sabía que me estaban destruyendo. Su mirada se llenó de sorpresa e indignación en igual medida. Les conté todo. Me llevó horas porque la historia era profunda y llena de dolor acumulado. Hablé del fraude, de Marina, de la foto, de Patricia, de la conexión con el apellido, de las notas, de cómo me trataron mis hijos, de los 6 años a puerta cerrada, de la entrevista de trabajo, del sobre, de todo. Cuando terminé, Marlene puso su mano sobre la mía y dijo con voz firme: «Elena, no enfrentarás esto sola. Te ayudaré a encontrar a esta mujer. Te ayudaré a entenderlo todo. Te ayudaré a recuperar tu vida». Sentí una lágrima solitaria rodar por mi mejilla, no de tristeza, sino de gratitud, algo que ya no recordaba haber sentido. Decidimos empezar con las posibilidades más sencillas. Buscamos a Patricia Borges en el archivo digital del ayuntamiento, nada. En el portal del registro estatal, nada. Redes sociales, nada. La familia Borges parecía un laberinto, y no un laberinto cualquiera, sino uno de esos construidos de tal manera que nadie puede salir. Hasta que Marlene encontró algo, una pista, pequeño, pero suficiente para reavivar un fuego que nunca debió extinguirse. «Elena, mira esto». Ella giró la computadora portátil hacia mí. Se trataba de una escritura de donación de un antiguo terreno, realizada hace unos 10 años, a una mujer cuyo nombre estaba parcialmente borrado, parcialmente ilegible, pero el apellido estaba completo. Borges. ¿Y dónde está ubicada la propiedad? Un lugar apartado,
a 20 minutos de distancia. Marlene y yo nos miramos, y en ese instante supe, ahí es donde necesitaba ir. Ahí era donde la verdad me llamaba. Ahí es donde mi padre quería que fuera, pero no me lo imaginaba. Nunca imaginé que ese lugar contuviera algo más que respuestas. Estaba vigilando el comienzo de la caída de Marina y el comienzo de mi ascenso. La tarde ya se había oscurecido cuando Marlene y yo nos subimos a su coche y condujimos por el camino de tierra. El camino a la granja se hizo en un silencio peculiar, no un silencio vacío, sino un silencio denso que parecía observar cada uno de nuestros movimientos. El viento sacudía los árboles como una advertencia, y el polvo se levantaba en finas nubes que el sol atravesaba, creando rayos dorados que surcaban el aire. Respiré profundamente, intentando que mi corazón latiera con fuerza para no delatar la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Marlene conducía con la atención de quien entiende que, a veces, el destino nos observa de cerca. «Elena, ¿estás preparada para esto?», preguntó sin apartar la vista de la carretera. «No he estado listo durante 10 años», respondí, «pero voy de todos modos». Ella asintió. No había nada más que decir. El GPS indicaba que estábamos a 2 kilómetros del camino cuando éste se estrechó, y árboles centenarios se inclinaban sobre nosotros como guardando secretos ancestrales. La propiedad, según los registros, estaba abandonada, pero el abandono nunca es lo mismo que el olvido, y yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que esta tierra había sido escenario de algo que marcaría mi historia para siempre. Cuando apareció la puerta oxidada, todo mi cuerpo tembló. Era simple, torcido, parcialmente caído, pero había algo allí, una energía vieja, triste y alerta. Marlene estacionó el auto y apagó el motor. «¿Qué hacemos?», preguntó. Entramos. Abrí la puerta lentamente y crujió como si protestara por haber sido despertada tras tantos años de silencio. El sonido cortó el aire, resonando en el bosque como una advertencia. Caminamos por el sendero cubierto de hojas secas hasta llegar a la pequeña casa de madera en el centro de la propiedad. La casa parecía suspendida en el tiempo. Ventanas cerradas, madera desgastada, una cicatriz de abandono en cada rincón. Pero algo me decía que los primeros hilos de la verdad estaban en el interior. Marlene intentó girar el pomo de la puerta. Estaba abierto. Entramos. El interior se llenó del olor a madera vieja y de recuerdos que aún desconocía. El suelo crujió bajo nuestros pasos. El aire parecía congelado en el tiempo, cargado de historias que nunca se contaron. Lo primero que vi fue un cuadro tirado en el suelo. El marco estaba roto. Me agaché y levanté el cristal con cuidado. Era una fotografía. Mi corazón se detuvo por un momento. La mujer al lado de mi padre. La misma expresión seria. La misma mirada que parecía pedirme que no me rindiera. «Elena, es ella», susurró Marlene. El reverso de la foto tenía una nota más larga esta vez. «Si desaparezco, no confíen en la familia Borges. Algo más grande está sucediendo. Y no se puede culpar a Elena por algo que no hizo». Sentí que mi visión se oscurecía por un momento. «Dios mío», murmuré. Mi padre sabía que estaba en peligro. Seguimos explorando la casa. El polvo delataba que nadie había pisado allí en años, pero había marcas recientes en la mesa. Arañazos, arañazos, como si alguien lo hubiera registrado todo a toda prisa. En la esquina de la habitación había un mueble viejo con cajones. Abrí el primero. Estaba vacío. El segundo. Vacío. El tercero. Cerrado. Marlene me miró con las cejas levantadas. «Hay algo ahí dentro». Busqué algo que pudiera servir de llave. Nada. Así que tomé una horquilla del pelo y con manos temblorosas pero firmes, forcé la cerradura. El clic resonó como una explosión silenciosa. El cajón se abrió. Dentro solo había un cuaderno, pequeño, de capa azul, casi intacto. Lo recogí con cuidado. Su tacto era cálido, como si contuviera no solo palabras, sino la esencia viva de alguien que había intentado salvarme desde lejos. En la primera página estaba escrito el nombre, Patricia Borges. Sentí que se me cerraba la garganta. «Es su diario», susurró Marlene. Lo abrí al azar y la primera frase que leí me quemó el alma. «Hoy descubrí que Marina falsificó documentos a nombre de Elena, y Leonardo le cree. No sé cómo advertirle sin poner a todos en peligro». Me llevé la mano a la boca. El mundo daba vueltas. Era real, todo lo que he vivido.
todo mi dolor, toda mi perdición. No fue casualidad, no era un chisme, no fue malicia espontánea, fue planeado, fue calculado, fue un crimen. Seguí leyendo. Cada línea me cortaba el pecho como una cuchilla afilada. Marina controla a Leonardo con mentiras. Ella lo convence de que Elena es culpable. Él repite todo sin cuestionar. Y Gustavo sigue los pasos de su hermano. El suelo se deslizó bajo mis pies. Mi hijo, mis hijos, fueron manipulados desde el principio. Marlene me sujetó el hombro cuando notó mi respiración irregular. Elena, esto lo confirma todo, pero no quedó allí. Pasé la página y la letra de Patricia era temblorosa, como si lo hubiera escrito con prisa. Descubrieron que yo lo sé. Si me pasa algo, buscad mi expediente en el estudio fotográfico y encuentra a Elena. Ella necesita saber que Marina hizo todo lo posible para destruirla antes de descubrir la verdad sobre el pasado de su familia. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿El pasado de la familia?, repetí en voz baja. Marlene se acercó con aspecto inquieto. Hay más, Elena. Continúa. Pasaré otra página. La última nota parecía incompleta, como si hubiera sido interrumpida abruptamente. Marina no es quien dice ser. Ella entró en la vida de Leonardo con un propósito. Ella quiere, y así terminó. Un golpe abrupto. El bolígrafo no funcionó correctamente. O fue arrancado. El silencio en la casa se hizo aún más pesado. Miré a Marlene y sentí un profundo escalofrío recorrer mi columna. Ella quiere... ¿Qué? Mi corazón latía con fuerza. Algo mucho más grande estaba oculto, algo que mi padre tenía miedo de revelar mientras estaba vivo. Antes de que pudiera continuar procesando, un sonido desde afuera nos hizo congelar, una rama rompiéndose, pasos. Alguien estaba allí, alguien que no quería que estuviéramos en ese lugar. Marlene inmediatamente apagó la luz de su celular y nos quedamos en silencio. Los pasos se acercaban. La puerta crujió, una sombra pasó por la ventana rota, y entonces alguien gritó: «Elena, sé que estás ahí». Mi alma se congeló, la voz me resultaba familiar. La voz era de Leonardo, mi hijo. La voz de Leonardo cortó el aire como una espada fría. Sentí que se me encogía el estómago, como si todos los años de dolor y silencio hubieran elegido ese segundo exacto para caer sobre mí de una vez. Él estaba allí, en el sitio abandonado, en el lugar donde acababa de encontrar la evidencia que podía destruir la mentira que había sostenido mi ruina durante tantos años. Marlene me miró con los ojos muy abiertos, respirando tan suavemente que apenas podía oírla. La casa parecía encogerse a nuestro alrededor, como si quisiera ocultarnos o atraparnos. Los pasos de Leonardo eran lentos, calculados, como quien no tiene prisa porque sabe exactamente lo que va a encontrar. «Elena», llamó de nuevo, con voz baja y controlada. Pero había algo allí, algo que nunca había oído antes: miedo. Le hice señas a Marlene para que se quedara tras la puerta de la cocina. Necesitábamos tiempo para respirar, para comprender, para evitar que nos pillaran con el diario de Patricia en la mano. Pero Leonardo empujó la puerta con fuerza. La madera se agrietó. La luz de la tarde entró como una invasión. Se detuvo en la entrada. Ella miró a su alrededor con una expresión que mezclaba ira, culpa y desesperación. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos, algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Él era mi hijo, pero un hijo que ya no reconocí. «Así que viniste hasta aquí». Su voz era distante, casi metálica. «Te advertí que esto iba a pasar». Su presencia en ese lugar hablaba más fuerte que cualquier palabra. Él lo sabía. Él siempre supo que había algo allí, y él trató de impedirme llegar. Marlene dio un paso adelante y se colocó a mi lado. «Leonardo, ¿qué haces aquí?», preguntó con firmeza. Él la ignoró. Sus ojos estaban fijos en mí. «Mamá, ¿por qué no pudiste dejarlo en paz?» «Aún. La mentira que destruyó mi vida. Aún. El veneno que me quitó mi sustento, mi credibilidad, mi dignidad. Aún. El agujero donde él y su hermano me arrojaron. Sentí que la indignación subía por mi garganta como fuego. «Porque no debías quedarte callado, Leonardo». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Porque casi muero en vida. Porque me hiciste creer que era menos que nada. Porque repetías mentiras que ni siquiera eran tuyas».
Él respiró profundamente, fuertemente, como alguien a punto de desmoronarse. Yo creía que era cierto, dijo en voz baja. Creía que nos protegía. Creía que... ¿Proteger de qué?, interrumpí. ¿De mí? ¿De la mujer que dio su vida por ti? ¿Que nunca le quitó nada a nadie? ¿Que solo te quería cerca? Apretó las manos temblando. Marina dijo que lo ibas a arruinar todo, que estabas involucrado con gente peligrosa, que habías pedido un préstamo y nos lo habías ocultado. Un silencio penetrante llenó la habitación. Marlene me agarró el brazo cuando notó que mi respiración estaba fallando. Di un paso adelante. ¿Y en qué momento, Leonardo? ¿En qué segundo de tu vida te di motivos para creer que te iba a mentir? Él no respondió. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como el hormigón. Y poco a poco, muy poco a poco, su rostro comenzó a desmoronarse. Yo no lo sabía, no quería saberlo. Marina me mostró cosas, documentos, mensajes. Se pasó la mano por la cara, tirando con fuerza de su cabello. Ella me convenció de que yo era un ladrón. Rompí con él. La palabra quedó amargamente en el aire. Cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero antes de que pudiera surgir cualquier reconciliación, una repentina comprensión me abrumó. Si estaba allí, alguien debió haberle advertido, y no era Marlene, y no era mi padre, y no fuimos nosotros, era ella. Puerto Pequeño. ¿Cómo te enteraste de este lugar, Leonardo? Mi voz cambió de tono. Se volvió fría, objetiva, como mi padre cuando necesitaba ser quirúrgico. Tardó unos segundos en responder. Porque este lugar pertenecía a su familia. Mi corazón se detuvo. Marlene me tomó la mano. Y porque Marina me dijo que si alguna vez venías aquí, era porque estabas a punto de descubrir algo que no debías. Una ola de náuseas subió a mi garganta. Patricia, su desaparición, el fraude, mi nombre, manipulación, la conexión con la familia Borges. Todo estaba allí, a solo 2 pasos de hacerse visible. Leonardo, di un paso adelante. ¿Por qué Marina no quería que conociera a Patricia? Él miró hacia otro lado, y en ese desvío encontré una terrible verdad, porque la tía Patricia sabía demasiado, susurró. Y Marina se deshizo de ella. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Sentí que la casa giraba a mi alrededor, como si me hubieran arrancado el suelo. Marlene se llevó la mano a la boca. Leonardo respiraba irregularmente, como quien finalmente admite una verdad que lo mata por dentro. Dijo que era mejor así, que Patricia estaba loca, que se inventaba historias, que pondría a la familia en nuestra contra, que te pondría a ti en mi contra. Cerró los ojos. Yo creía, mamá. Yo creía en todo. El diario de Patricia en mi mano parecía que pesaba 1 tonelada. Marina había eliminado a la única persona que podía exculparme incluso antes de que me acusaran. Ella no era manipuladora. No fue solo cruel. Ella era estratégica, y ahora lo sabía. Sabía exactamente con quién estaba tratando. Respiré profundamente y me ardía el pecho. Leonardo. Mi voz salió baja, firme, inquebrantable. Me lo vas a contar todo, ahora, cada detalle, cada frase, cada momento, porque esto no ha terminado. Él me miró y por primera vez en años reconocí algo en sus ojos. Era miedo, pero no de mí, desde Marina. ¿Y qué pasaría cuando la verdad finalmente saliera a la luz? El silencio que llenaba la casa parecía pesado. Era denso, casi palpable. Leonardo estaba allí, frente a mí, con el rostro marcado por la culpa que finalmente comenzaba a revelarse. Su expresión era la de un hombre que se da cuenta, demasiado tarde, de que su mundo se basaba en mentiras, y que esas mentiras le costaron la vida a su propia madre. Respiré profundamente y señalé la vieja silla de la mesa. Sentarse. Mi voz sonó firme, pero no agresiva. Necesitaba escuchar, necesitaba comprender. Obedeció como si llevara toneladas a sus espaldas. Marlene permaneció a mi lado, como un ancla silenciosa, aferrándose a la cordura que podía perder en cualquier segundo. Puse el diario de Patricia boca abajo sobre la mesa. Leonardo lo vio y se le puso rígido. ¿Encontraste esto? No era una pregunta, era la constatación de un hecho, y una sombra de miedo pasó por sus ojos. Sí, respondí. Y ahora completarás lo que falta. Respiró hondo.
Sus hombros se hundieron, abatido. No sé por dónde empezar. Desde el principio, dije, desde el día en que Marina entró en tu vida. Cerró los ojos por un momento, como si sacara algo enterrado y envenenado de su interior. Cuando conocí a Marina, me pareció perfecta. Su voz tembló, cariñosa, inteligente, dedicada. Parecía saberlo todo sobre mí, sobre nosotros, sobre ti. ¿Sobre mí? Interrumpí levantando las cejas. Él asintió. Dijo que quería acercarse a la familia, que quería ayudarte, que pensaba que eras demasiado fuerte, demasiado duro, pero que tenía buenas intenciones. El veneno comienza dulce. Yo lo sabía. Podía sentirlo. Con el tiempo, empezó a decir que actuabas de forma extraña, que ocultabas cosas, que tenías problemas económicos, que estabas bajo presión. Se me heló la sangre. Y lo creíste. Bajó la cabeza. Creemos. Su voz se quebró. Yo y Gustavo. Me dolía el corazón, pero me mantuve fuerte. Continuar. Como un año después, Marina dijo que habías pedido un préstamo muy grande, que estabas usando el apellido familiar. Mostró documentos, fotos de contratos, firmas, mensajes de audio. Patricia había advertido en su diario: Marina crea evidencia que no existe. Y ahora, escuchar de Leonardo que ella usó mensajes falsos me revolvió el estómago. Dijo que ibas a perder la casa, que podrías arrastrarnos contigo, que necesitabas que te controlaran antes de destruirlo todo. Las palabras eran como cuchillos, pero no me dejé sacudir por fuera. ¿Fue entonces cuando empezaste a hablar con los empleadores de la ciudad?, pregunté en tono neutral. Él dudó, tragó saliva con fuerza. Fue ella quien lo sugirió. Dijo que si pasabas por una etapa difícil, aprenderías a pedir ayuda, que eso te haría abrir los ojos. Mis ojos ardían, no por lágrimas, sino por una profunda indignación. ¿Y creías que destruir mi nombre me haría pedir ayuda?, pregunté incrédulo. Leonardo meneó la cabeza con desesperación. Yo creía que estaba protegiendo a la familia. Marina dijo que eras peligrosa, mamá, que tenías enemigos, que te estabas metiendo en algo serio. Mi voz entonces salió en un susurro firme y agudo. ¿Y nunca sospechaste que la única persona peligrosa era ella? Se llevó las manos a la cara y lloró. Pero necesitaba oírlo. Realmente lo necesitaba. Después de unos segundos, continuó. La tía Patricia descubrió que Marina había falsificado documentos. Intentó hablar conmigo, pero Marina la interceptó. Dijo que Patricia estaba desequilibrada, que se inventaba historias, que la odiaba. Y lo creíste, lloró aún más fuerte. Intentar. Fue Marina quien te alejó de mí, continué. Más para mí que para él. Ella creó toda una narrativa, una mentira total. Y tú te dejaste atrapar por ella. Cada palabra que decía parecía herir a mi hijo, pero eran heridas necesarias. Fue la primera vez en 10 años que la verdad tuvo voz. Leonardo se secó las lágrimas con el dorso de las manos. Cuando Patricia desapareció, Marina dijo que se había escapado, que era adicta, que era inestable, que le debía dinero a gente peligrosa. Sentí que se me erizaba la piel del asco. Un freezer, manipulación, la actuación impecable de una mujer que movía todo como piezas de un tablero de ajedrez. ¿Y nunca te preguntaste por qué Marina sabía tanto de alguien a quien apenas conocías?, pregunté. Leonardo me miró fijamente y en esa mirada vi que algo se rompía dentro de él. Yo era ciega, madre, yo era estúpida, y Marina lo sabía. Me acerqué a ella como madre, incluso con el corazón herido. Eras vulnerable, no estúpido, y luego añadí, y Marina aprovechó eso. El aire en la casa se volvió pesado nuevamente. Marlene abrió el diario, lo giró hacia Leonardo y dijo con calma, Leia, son leones, cada línea, cada palabra escrita por Patricia, y con cada frase su cuerpo se desmoronaba un poco más. Cuando llegó a la sección interrumpida, ella quiere, levantó lentamente la cabeza. Ahora sé lo que quiere. Su voz era profunda, espantosamente lúcido. Quiere la herencia familiar, toda. Quiere el control de los negocios de la familia Borges. Quiere dinero, quiere el control. Y necesitaba mantenernos alejados de ti para que nadie la cuestionara. Mi corazón se aceleró. Ella sabía que tú eres la única que no se deja manipular, continuó. Y por eso quería destruirte. Las piezas finalmente encajaron. Toda humillación, cada mentira, cada rumor, todas las puertas cerradas. No era odio, fue una estrategia.
Marina tenía un objetivo enorme, y yo era el obstáculo. Entonces Leonardo se puso de pie, con los ojos rojos, la respiración temblorosa y la expresión de un hombre que finalmente había despertado de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. «Mamá, perdóname». Cayó de rodillas. «Destruí tu vida sin saberlo. Te dejé solo. Yo era un monstruo sin darme cuenta de que me estaban manipulando». Le toqué los hombros, pero no respondí. El perdón tenía que llegar en el momento adecuado, y aún no era ese el momento adecuado. Pero una cosa estaba clara. Él no era mi enemigo. Marina, sí, y ahora yo tenía la verdad, y evidencia, y testigo, y por primera vez Leonardo estaba a mi lado. «Levántate, hijo mío». Mi voz salió profunda. «Tenemos mucho trabajo por delante». Él se puso de pie. «Vamos a desenmascarar a Marina», dijo con firmeza. «Todo lo que hizo, todo». Asentí levemente. Algo dentro de mí finalmente se estaba alineando. «Sí, Leonardo, ahora nos toca a nosotros». Y yo lo sabía. La justicia apenas comenzaba. Regresamos a mi casa mientras la tarde se perdía en el horizonte. El camino de regreso se me hizo más corto, aunque mi mente estaba llena de pensamientos que se dispersaban como páginas arrancadas de un libro viejo. Leonardo conducía en silencio, un silencio denso, cargado de arrepentimiento, miedo y determinación. Marlene, a mi lado, permaneció atenta, como si presentiera que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que los tres tendríamos que afrontar juntos. Al llegar, fuimos directos a la cocina. Puse el diario de Patricia sobre la mesa, el sobre de mi padre al lado y el documento del fraude a la vista, y por primera vez en años no me sentí pequeño ante todo aquello, me sentí preparado. «Necesitamos poner todo en orden», dijo Marlene, asumiendo con naturalidad su rol de estratega a mi lado. «Cronología, pruebas, motivos, conexiones. Para desmantelar a alguien como Marina, primero necesitamos desmantelar su historia». Leonardo se sentó, todavía conmocionado, pero sereno. «Puedo ayudar. Sé lo que dijo, las historias que contó, las manipulaciones que usó. Caí ciegamente en su red. Yo también me senté». «Entonces comencemos desde el principio». Marlene tomó un cuaderno y un bolígrafo. Escribió en la parte superior: «Caso de Marina Borges, la verdad reconstruida». Tan pronto como vi eso, sentí un escalofrío. Fue simbólico, era poderoso. Fue el primer paso oficial hacia mi derecho a la justicia. 1. Fraude. Leonardo recogió el documento. «Marina dijo que era real, que lo firmaste y lo ocultaste. Me mostró tu firma, pero ahora veo que estaba imitando tus rasgos». Marlene escribió: «Fraude comprobado. Firma falsificada. Pariente de la familia Borges. Motivo: acceso al dinero, plus creación de una narrativa contra Elena». Suspiré, sintiendo un doloroso alivio al finalmente verlo escrito. 2. La manipulación de los niños. «Empezó lentamente», explicó Leonardo. «Estaba haciendo insinuaciones, creando tensión, sembrando dudas. Dijo que eras demasiado orgulloso. Luego empezó a hablar de desequilibrio emocional». Marlene escribió: «Luz de gas, crear un escenario falso, aislamiento emocional, una narrativa de inestabilidad». Cerré los ojos. Durante años pensé que era invisible, pero ahora se dio cuenta de que, de hecho, estaba siendo aislada. 3. La caída de mi reputación. Nos convenció de que impedirles trabajar les daría una lección. Leonardo pronunció la frase con profunda vergüenza. «¿Una lección?», repetí sin levantar la voz. «¿Una lección sobre qué, hijo mío?». Cerró los ojos con fuerza, avergonzado. «De pedir ayuda, de dejar de ocultar secretos». Misterios, secretos que nunca existieron, secretos que ella inventó para mantener el control. Marlene escribió: «Rumores sembrados en la ciudad. Separación de los empleadores. Daños directos a la vida financiera y emocional de Elena». Junté mis manos sobre la mesa. «Ella no solo destruyó mi reputación», murmuré. «Ella destruyó mi imagen dentro de mi propia casa». Leonardo empezó a llorar de nuevo. «Lo siento mucho, mamá, lo siento mucho». Le toqué el hombro. «El dolor persiste, pero el arrepentimiento sincero también forma parte del proceso de sanación». 4. Patricia Borges, la mujer que conocía la verdad. Marlene abrió el diario de nuevo. Descubrió el fraude, descubrió la manipulación y trató de advertir a la gente. Por eso desapareció. Leonardo asintió, devastado.
Marina dijo que Patricia estaba desequilibrada, que inventaba historias, que quería destruir a nuestra familia. Pero era Marina la que estaba destruyéndolo todo, respondí. Intentar. Marlene escribió. Patricia sabía de todas las falsificaciones. Intentó advertir a Leonardo. Marina no le creyó. La última nota indica riesgo real, posible implicación de Marina en la desaparición. Mi pecho se apretó. Fue demasiado. Era pesado. Pero era la verdad, y la verdad te hace libre, incluso cuando duele. 5. La motivación de Marina Leonardo fue quien reveló lo que da el sentido último a todo. Marina siempre hablaba mucho de su familia, de su herencia, de sus negocios, de sus disputas internas. Decía que necesitaba estabilidad, que necesitaba poder para protegerse. Él respiró profundamente. Quería acceder a los bienes a nombre de Patricia y quería controlar las decisiones de la familia Borges. Pero Patricia era la única que conocía su verdadera identidad. ¿Y yo? Pregunté. Tragó saliva con fuerza. Fuiste el único que criticó su comportamiento, el único que no se dejó engañar, el único que pudo abrirme los ojos a mí y a Gustavo. Marlene agregó. Así que ella necesitaba destruirte para tener control total de la situación. Exactamente. Yo era el obstáculo, no por malicia, pero para mayor claridad, porque me niego a inclinarme, porque no creo en palabras demasiado dulces. Marina necesitaba que yo dejara de existir, social, emocional y financieramente, para poder asumir su posición controladora. Y en ese momento me di cuenta, nunca he sido débil. Yo era demasiado fuerte para su plan, y por eso me atacó. El plan de venganza comienza a tomar forma. Después de armar todo el mapa de la verdad, Marlene se cruzó de brazos y dijo, Elena, todo esto es más grande que una simple discusión familiar. Hay fraude, manipulación psicológica, pérdidas económicas, daños morales, un testigo desaparecido. Esto va mucho más allá de los chismes. Es un asunto policial. Leonardo asintió con renovada firmeza. Testificaré. Lo contaré todo. Marina no le hará daño a nadie más. Respiré profundamente, pero no hablé. Aún no, porque la venganza, mi venganza, no sería escandalosa. Yo no sería impulsivo. No estaría compuesto de gritos, peleas o pérdida de control. Se haría tal y como me enseñó mi padre, con estrategia, con dignidad, con inteligencia y con pruebas irrefutables. Miré el sobre de mi padre, para el diario de Patricia, para mi hijo, por fin a mi lado. Y entonces dijo, con calma, con firmeza, con la fuerza de quien se ha levantado del abismo, antes de acudir a la policía, demos el siguiente paso. Leonardo inclinó la cabeza. ¿Qué paso? Me enfrenté a ambos. Detrás de cada verdad hay alguien más poderoso que el mentiroso. Me miraron confundidos. Luego añadí, quiero hablar con el patriarca de la familia Borges, el verdadero dueño de todo lo que Marina intenta controlar. Los ojos de Marlene se abrieron de par en par. Leonardo palideció. Él es el único que puede confirmar lo que Marina le hizo a Patricia, y es el único que puede derribarla desde dentro de su propia familia. Y allí, en ese instante, el plan ha comenzado. La revancha ha comenzado. Y Marina todavía no tenía idea de lo que vendría después. La decisión de buscar al patriarca de la familia Borges, el hombre al que Marina jamás podría manipular, cambió el ambiente en mi casa. Sentí que, por primera vez en todos esos años, ya no caminaba por un laberinto oscuro. Tenía un mapa, tenía dirección, tenía fuerza. Leonardo estaba inquieto. Mamá, ¿estás segura? Es un hombre difícil. Poca gente tiene acceso a él. Y Marina menos aún, respondí. Es exactamente por eso que vamos a empezar con él. Marlene cerró el cuaderno donde habíamos armado todo el rompecabezas de la verdad. ¿Crees que sabe algo?, preguntó. Si no lo sabes, respondí, lo descubrirás. Y cuando lo sepas, Marina no tendrá dónde esconderse. Esa certeza no provenía de la ira, sino de la claridad que solo una mujer que ha renacido puede sentir. La claridad de quien entiende que la injusticia no se combate con desesperación, sino con estrategia.
El primer encuentro de guerra. Distribuimos todos los elementos que teníamos sobre la mesa. El documento que prueba el fraude en mi nombre. El diario de Patricia, con detalles que Marina nunca podría desmentir. La nota de mi padre. La foto con la nota secreta. Testimonio de Leonardo, que quedaría formalizado. El antiguo registro del estudio de fotografía. La conexión entre la desaparición de Patricia y las acciones de Marina. En silencio, los tres lo miramos todo. Era un mosaico de mi dolor. Pero ahora también era un mosaico de mi fuerza. Leonardo fue el primero en romper el silencio. Iré contigo a ver al patriarca Borges. Él me conoce. Quizás eso me abra la puerta. Lo estudié durante unos segundos. Hijo mío, el mismo que me hizo daño, que me tiró al suelo sin darse cuenta. Ahora estaba yo allí, sentada a la mesa, dispuesta a reconstruir todo. Sí, vienes conmigo, respondí, pero primero, formalicemos tu declaración. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Todavía hoy? Sí. No podemos dejar que Marina se adelante. Marlene estuvo de acuerdo. Tengo un amigo policía, un hombre serio y justo. Él puede registrar de forma oficial y segura el testimonio de Leonardo. Ni Marina ni la familia Borges podrán alegar ignorancia después de eso. Mi corazón se aceleró. La realidad fue esta. Por primera vez, Marina perdería el control. El testimonio fuimos directamente a la comisaría. Leonardo caminaba con pasos pesados pero firmes, como quien finalmente comprende que la verdad requiere coraje, incluso cuando duele. El jefe de policía, amigo de Marlene desde hace mucho tiempo, nos recibió en su despacho privado, un hombre de porte serio, mirada observadora y voz grave. Marlene dio la presentación. Detective Renato, ella es Elena, y él es su hijo, Leonardo. Tienen algo muy grave que informar, y necesitamos seguridad y confidencialidad. El delegado asintió. Puedes hablar. Leonardo me miró por un momento buscando fuerzas. Le toqué el brazo. Ve, hijo mío, la verdad tiene que salir a la luz. Respiró profundamente y comenzó. Cada palabra cayó pesadamente al suelo de la habitación. Cada frase revelaba una parte del plan de Marina. Cada detalle expone años de manipulación. Cada una de las lágrimas de Leonardo era un trozo de la verdad que encajaba en su lugar. El oficial anotó todo. Él hizo preguntas. Él pidió fechas. Solicitó copias de los documentos. Ella examinó el diario de Patricia con las cejas levantadas, y entonces dijo algo que abrió una puerta dentro de mí. Elena, esto no es solo una calumnia, no es solo manipulación. Es un caso completo de fraude, falsificación de documentos, estafa, posible desaparición forzada y un crimen que dura años. Mi corazón casi se detiene. Respiró profundamente y concluyó. Abriremos una investigación de inmediato, pero les advierto, esto conmocionará a la familia. Y Marina probablemente intentará defenderse. Lo miré directamente a los ojos. Estoy listo. Y en ese momento me di cuenta que realmente lo era. El encuentro con el patriarca. Al día siguiente, Leonardo y yo fuimos a la mansión Borges. La imponente fachada parecía mirarnos con sospecha. Ventanas altas, jardines impecables, puertas tan pesadas como la historia de una familia poderosa. El guardia de seguridad nos detuvo inmediatamente. ¿Tienes una cita? Leonardo respondió. Mi nombre es Leonardo Duarte. Soy el yerno del señor Borges. El guardia de seguridad levantó una ceja. Reconoció el nombre. Hizo una llamada interna. Hubo silencio. Y luego, él los recibirá. Mis dedos se enfriaron. Leonardo tragó saliva con fuerza. Y continuamos por el pasillo principal de la casa, un pasillo que parecía rememorar antiguas historias de poder, orgullo y secretos. Cuando se abrió la puerta de la oficina, vi al patriarca sentado tras un escritorio de madera oscura. Un hombre de postura rígida, cabello blanco bien peinado, mirada fría, pero extremadamente inteligente. Elena Duarte. Pronunció mi nombre como si fuera una frase. He oído mucho sobre ti. Se me encogió el corazón, pero mantuve la compostura. No todo era cierto, respondí con calma. Él levantó la mirada, intrigado. Entonces dime, ¿por qué estás aquí? Di un paso adelante. Porque su familia ha estado ocultando un secreto durante más de 10 años, y porque su sobrina, Marina, destruyó mi vida para ocultar ese secreto. La habitación quedó en silencio.
El patriarca me observó durante varios largos segundos. Luego dijo: probar. Leonardo colocó lo siguiente sobre la mesa: el documento del fraude, el diario de Patricia, la nota de mi padre, una foto y copia de la declaración levantada en la comisaría. El patriarca comenzó a leer, y mientras leía, su expresión cambió. La frialdad se convirtió en tensión. La tensión se convirtió en incredulidad. La incredulidad se convirtió en ira, que no estaba dirigida a mí, contra Marina. Sabía que había algo mal con esa chica, murmuró, apretando la mandíbula. Pero no imaginé que sería tan grande. Respiré profundamente. Señor Borges, Marina me destrozó la vida y trató de eliminar a la única persona de su familia que podía delatarla, Patricia. El anciano cerró el diario de golpe. Si lo que está escrito aquí es cierto, Marina no solo será expulsada de la familia, será entregada a las autoridades. Él se puso de pie y luego dijo la frase que cambió por completo el curso de esa historia. Elena, cuenta conmigo. Vamos a acabar con Marina. Juntos. Leonardo dejó escapar un sollozo emocionado. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia finalmente estaba a mi alcance. Salir de la mansión Borges fue todo menos glamuroso. No había música triunfal, ni sol celebrando la victoria. Pero había algo mucho más grande: el silencio. Ese silencio que anuncia el momento exacto en que la historia cambia de rumbo. El patriarca había prometido ayuda, y yo sabía que cuando un hombre de esa estatura promete algo, no es por compasión, sino por justicia propia. Patricia era su pariente consanguínea. Patricia fue silenciada, y Marina había cruzado todos los límites posibles. En el coche, Leonardo conduce en silencio. Sus dedos tamborilean sobre el volante, inquietos, nerviosos. «¡Mamá!», dijo finalmente, sin apartar la vista de la carretera. «¿Qué va a pasar ahora?». Miré por la ventana. La ciudad pasó borrosa. Ya no reconocía esas calles. Quizás porque la mujer que caminaba ya no era la mujer rota de antes, sino una mujer que había encontrado, en sí misma, la fuerza que mi padre había intentado enseñarme desde el principio. «Ahora, Leonardo, empieza la fase más difícil», respondí. La fase en la que Marina empieza a darse cuenta de que está perdiendo el control. Tragó saliva con fuerza. «Ella nunca pierde el control, mamá. Al menos, nunca lo había hecho hasta ahora». Puse mi mano encima de la suya. «Entonces, será la primera vez». Cuando llegamos a casa, Marlene ya nos estaba esperando en la puerta, con la mirada ansiosa de quien sabe que cada minuto cuenta. «¿Y luego?», preguntó sin apenas notar que entramos. «Contamos con el apoyo del patriarca», respondí. «Y está furioso con Marina». Marlene se llevó la mano al pecho. «Esto lo cambia todo». «Sí», acepté, «pero tenemos que prepararnos. Marina no aceptará callarse. Actuará. Intentará cambiar las tornas. Atacará con todas sus fuerzas». Leonardo respiró profundamente. «Conozco a Marina. No arma escándalo. Destruye lentamente, en silencio, en los detalles. Actúa en la sombra». Marlene frunció el ceño. «¿Y qué esperamos que haga primero?». Me senté a la mesa y miré el sobre de mi padre. «Ella va a tratar de intimidarme. Él intentará confundirte. Intentará revertir la narrativa. Va a intentar decir que fuimos nosotros los que orquestamos todo». Leonardo asintió. «Ella se hará la víctima. Siempre lo hace cuando siente que está perdiendo». «Sí, por eso», continué, «tenemos que anticiparnos a sus movimientos». Fue entonces cuando Marlene abrió su bolso y sacó algo que me puso la piel de gallina. Una grabadora pequeña y discreta. «Elena, ahora es una guerra limpia, legal, estratégica, pero necesitamos pruebas de todo, de cada palabra, de cada amenaza, de cada intento de manipulación». Cogí la grabadora con cuidado. «¿Crees que Marina se pondrá en contacto conmigo?», pregunté. «Creo que Marina ya sabe que estabas en la granja», respondió Marlene. «Y también creo que no esperará a que actúes primero». Leonardo apoyó las manos sobre la mesa, tenso. «Mamá, hay una cosa más». Él dudó. Esperé. «Marina me envió un mensaje». Todo mi cuerpo se quedó frío. «¿Cuándo?», pregunté. «Ahora mismo, en el coche. No quería abrirlo delante de ti». Abrí mi mano. «Exposiciones». Leonardo desbloqueó nerviosamente su teléfono y giró la pantalla hacia mí. El mensaje fue breve, directo.
Quirúrgico. Necesitamos hablar. Solo nosotros dos. Es urgente. No hagas nada antes de que hablemos. Marina. Una ola de frío me recorrió la espalda. Es ahora, dijo Marlene. Ella lo olió. Leonardo se pasó la mano por el cabello. Ella va a intentar ponerme en tu contra otra vez. ¿Y vas a dejar que lo intente? Respondí con calma. Me miraron sorprendidos. ¿Madre? Eso es todo, continué con firmeza. La encontrarás. Leonardo meneó la cabeza. No puedo. No quiero que me vuelvan a manipular. Intentará meterse conmigo. Dirá que me obligaste a declarar. Se inventará historias. Sí, respondí. Y eso es exactamente lo que necesitamos que haga. Marlene golpeó la mesa con la mano y comprendió al instante. Dios mío, Elena, quieres que se entregue, ausente, con la grabadora encendida, con Leonardo bajo control y con todo preparado para que cada palabra que diga se convierta en prueba legal. Leonardo me miró todavía inseguro. Yo no sé si podré. Toqué su rostro tiernamente. Puedes hacerlo, hijo mío. Ya has emergido de la oscuridad. Ahora todo lo que necesitas hacer es caminar en la dirección correcta. Respiró profundamente, intentando evitar que sus manos temblaran. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Antes de que pudiera responder, su celular vibró nuevamente. Otro mensaje. Voy a tu casa, te veré afuera. No te demores. Leonardo palideció. Los ojos de Marlene se abrieron de par en par, y yo sentí que mi corazón se aceleraba, no por miedo, sino por anticipación. Entonces, dije, levantándome con la calma de quien sabe exactamente lo que hace, no necesitamos decidir dónde. Ella misma eligió el lugar donde iba a caer. Preparación final. Marlene colocó la grabadora en el bolsillo de la camisa de Leonardo, ajustando el volumen y probando el sonido. No lo toques. No dejes que lo vea. Si se da cuenta, huirá. ¿Y qué digo?, preguntó Leonardo tenso. Di la verdad, respondí. Dile que estás confundido, que necesitas entender qué está pasando, que has oído cosas, que has descubierto cosas. Dale espacio para hablar, dale espacio para abrirse. Marlene agregó, y si intenta manipularte, no la confrontes, no discutas, simplemente déjala hablar. Cuanto más hable, más se incriminará. Miré por la ventana. Un coche oscuro estaba doblando la esquina. Reconocería ese modelo, esa matrícula, esa presencia, incluso después de un siglo. Era ella. Puerto Pequeño, la sombra que destruyó mi vida. La mujer a la que me enfrenté en silencio durante años. La mujer ahora caminaba directamente hacia su propia ruina, sin darse cuenta de que cada uno de sus movimientos estaba siendo grabado. Respiré profundamente y dije, Leonardo, vete. Él dudó. Mamá, ¿te vas a quedar aquí? Lo miré profundamente a los ojos. Siempre veraniego. Incluso cuando no podías verlo, tragó saliva con fuerza y se fue. Marlene y yo estábamos detrás de la cortina, observándolo mientras caminaba hacia la puerta. Marina salió del coche, y cuando levantó su rostro hacia mi hijo, yo vi el principio de su fin. Marina caminó hacia Leonardo con pasos suaves y calculados, el mismo andar que había engañado la vista de mi madre durante años. Pero esa tarde la vi con total claridad por primera vez. Nada en ese cuerpo hablaba de culpa. Caminaba como si todavía creyera que controlaba todo el tablero de ajedrez, pero la situación había cambiado y ella era la única que no lo sabía. Detrás de la cortina, Marlene y yo observábamos la escena como testigos silenciosos de la caída de un imperio construido sobre mentiras. Marina se detuvo frente a Leonardo, tocándole el brazo con una delicadeza que solo quien lleva veneno sabe utilizar. Amor, por fin, necesitamos hablar. A voz de ella era mel suave, dulce, controlado. Leonardo tragó saliva con dificultad, pero hizo exactamente lo que acordamos. Marina, estoy confundida. Pasaron cosas, vi documentos, vi lugares, conversaciones. Ella frunció el ceño, estudiando cada palabra, cada temblor, cada vacilación. Amor, mírame. Ella sostuvo su rostro en su mano, obligándolo a mirarla. ¿Quién te está llenando la cabeza de tonterías? ¿Quién intenta separarnos? Leonardo miró hacia otro lado, no por falta de coraje, sino para dejarla hablar. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Y Marina cayó perfectamente en la trampa. Era tu madre, ¿no? La máscara empezó a agrietarse. Sabía que algún día haría esto. Siempre celosa de ti, siempre posesiva. Leonardo tembló,
pero respiró profundamente y dejó que el silencio llenara el espacio. El silencio, la herramienta más poderosa contra los manipuladores. Marina continuó. Quiere ponerte en mi contra, quiere inventar historias, destruir a nuestra familia. Sentí que mi respiración se aceleraba, pero me mantuve firme. Marina estaba exactamente donde quería que estuviera. Leonardo entonces dijo en voz baja, encontré el diario de Patricia. Fue como si el mundo se congelara en el rostro de Marina. El brillo en sus ojos había cambiado. Ya no era la esposa preocupada, era la estratega acorralada. ¿Qué? Su voz vaciló por primera vez. ¿Qué diario? Patricia. Estaba loca, Leonardo, tú lo sabes. Ella escribió que usted falsificó documentos a nombre de mi madre. Silencio. Silencio como un cuchillo. Un silencio que corta. Silencio que revela. Marina intentó sonreír, pero no pudo. Ella mintió. Patricia siempre quiso hacerme daño. Tú lo sabes. Ella inventó historias para sentirse importante. Tomó medicamentos durante años. Tú lo sabes. Leonardo no respondió. Marlene me apretó la mano detrás de la cortina y sentí que mi corazón latía al ritmo de la justicia. Marina, dijo Leonardo con más firmeza, ¿por qué dijiste que mi madre había pedido un préstamo? ¿Por qué dijiste que nos iba a hacer daño? ¿Por qué me hiciste creer que era peligrosa? Marina respiró profundamente y luego entrecerró los ojos. Porque así es como funcionó. Cuando perdió el control, atacó. Hice esto para protegerte, dijo ella alzando la voz. Qué ingenuo eres, Leonardo. Tu madre siempre ha sido una carga en tu vida. Siempre te ha controlado. Jamás habrías crecido con ella cerca. Cerré los ojos. El dolor llegó, pero esta vez no para derribarme. Vino para hacerme aún más fuerte. Leonardo meneó la cabeza. Ella nunca me controló. Ella me crió. Y Marina, desesperada, cometió el error que enterraría su máscara para siempre. Si no hubieras sacado a esa anciana de tu vida, lo habrías perdido todo. No lo entiendes. Tenía que actuar antes de que destruyera a la familia Borges, antes de que descubriera lo que Patricia sabía. Leonardo dio un paso atrás. Entonces es verdad. La desesperación se apoderó de Marina. Dio 2 pasos hacia adelante, agarrándolo del brazo con fuerza. No lo entiendes. Lo hice todo por nosotros. Patricia era una amenaza. Ella iba a contarlo todo. Ella siempre quiso destruirme. Y luego, la frase final, la frase que nunca debería haber dicho, la frase que selló su destino ante los ojos de todos. Hice lo que había que hacer. La grabadora capturó todo. El mundo se detuvo. Leonardo dio un paso atrás, horrorizado. Marlene soltó mi mano, sorprendida. Yo sentí que algo terminaba dentro de mí, una parte vieja y herida que por fin pudo descansar. La puerta principal se abrió y entró el patriarca de la familia Borges, acompañado por el delegado Renato. Ambos habían oído todo. Marina se puso pálida. Sus ojos se abrieron de par en par. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. No, tú no puedes, pero podrían, y lo hicieron. El patriarca, con voz grave y firme, declaró: Marina Borges se le acusa de fraude, falsificación de documentos, estafa, manipulación psicológica, difamación, calumnia y participación directa en la desaparición de mi sobrina, Patricia Borges. Marina se tambaleó. No puedes hacerme esto. Leonardo, ayúdame. Yo hice todo por nosotros. Leonardo giró la cara. Destruiste a mi madre y destruyó a Patricia. Las esposas se cerraron con un clic seco, un sonido simple, pero, para mí, era el sonido del final, para acabar con la injusticia, desde el final del dolor silencioso, desde el final de la oscuridad que me siguió durante 6 años, y el comienzo de algo nuevo. Libertad. Una reflexión final. Cuando la justicia es más dulce que la venganza. Cuando se llevaron a Marina y finalmente quedamos solo nosotros, yo, Leonardo, Marlene y el patriarca, sentí una paz que ya no podía recordar. No era euforia, no fue un triunfo, era algo más grande. Estuvo tranquilo. El patriarca se acercó a mí con una expresión seria. Elena, mi familia te falló. Patricia intentó detenerlo. Tu padre intentó detenerlo. Y tú lo enfrentaste sola. Me tragué las lágrimas que amenazaban con caer. Solo hice lo que tenía que hacer. Él asintió.
Eres más fuerte que todos nosotros. Leonardo me tomó las manos. Mamá, no puedo borrar lo que he hecho, pero puedo reconstruirlo. Quiero ser digno de ti. Quiero honrar lo que perdí. Abracé fuertemente a mi hijo, no para olvidarlo todo, sino para permitir que el futuro sea posible. El perdón no cura las heridas, pero permite que crezcan cosas nuevas. Respiré profundamente y dije, la lección que aprendí es simple, pero profunda. La verdad siempre encuentra una manera de emerger, incluso cuando intentan enterrarlo, incluso cuando el mundo entero cree la mentira. Y añadí, la dignidad de una mujer madura nunca puede ser destruida. Ella podría lastimarse. Se puede silenciar, pero destruido nunca. Marlene sonrió, conmovida, y en ese momento, finalmente entendí la nota de mi padre. Cuando el dolor llegue a su límite, estarás listo. Era, y gané. Si has llegado hasta aquí conmigo, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Historias como esta solo existen porque estás ahí, escuchando, sintiendo, apoyando. Si quieres seguir recibiendo historias apasionantes, profundas y llenas de justicia poética como esta, suscríbete al canal. Su apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo narrativas que conmueven, transforman y liberan. Gracias por seguirnos hasta el final. Con amor, Elena Duarte.